Bienvenidos un día más a su canal predilecto de dramas turcos, donde la intriga y el salseo son el pan nuestro de cada día. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una telenovela que superó la ficción, la saga de Demet Özdemir y Can Yaman. Esa historia de amor que nació bajo los reflectores, que nos robó suspiros y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos, y que, como buen drama turco, tuvo más giros inesperados que una calle de Estambul. Durante incontables meses, incluso diría años, hemos estado rastreando cada susurro, cada declaración ambigua, cada microgesto que pudiera darnos una pista sobre una posible reconciliación. ¿Volverían a estar juntos? ¿Había una luz de esperanza al final del túnel para este romance que nos conquistó el corazón? Y hoy, mis queridos adictos al chisme, hoy les tengo la exclusiva que han estado esperando con ansias. ¿Demet ha extendido la mano del perdón a Can? ¿Hay posibilidades de reavivar la llama de este amor que nos tuvo pegados a la pantalla? Agárrense fuerte porque la respuesta, como todo lo relacionado con esta pareja, es más compleja que un nudo turco. Pero antes de que nos hundamos en este mar de emociones y desentrañemos cada detalle de este enredo amoroso, permítanme recordarles la importancia vital de suscribirse al canal. Sí, suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de activar esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones diarias. Porque aquí, en su canal favorito de dramas turcos, les traemos el chisme más reciente, las noticias más jugosas, todo directo desde el corazón de Estambul. No se arrepentirán. Ahora sí, preparémonos para el festín. Retrocedamos un poco en el tiempo para recordar los orígenes de esta relación explosiva. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se fusionaron en un torbellino de química, pasión y éxito gracias a la aclamada telenovela Erkencikus, que para nosotros, los amantes de los dramas turcos en Latinoamérica, se tradujo como Pájaro Soñador. Desde el primer instante en que compartieron escena, la conexión entre ellos fue innegable, palpable, casi mágica. Tanto dentro como fuera de la pantalla, proyectaban una energía arrolladora que cautivó a millones de espectadores en cada rincón del planeta. Las entrevistas llenas de complicidad, las miradas que lo decían todo, los rumores que incendiaban las redes sociales. Todo conspiraba para confirmar que la magia que Sanem y Can, sus personajes en la serie, transmitían, había trascendido los límites de la ficción. Y así fue, el romance floreció con la fuerza de un amanecer en el Bósforo. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente con una declaración pomposa y llena de clichés, las pruebas eran irrefutables. Fotos capturadas por los incansables paparazzi, testimonios de fuentes cercanas a la pareja, gestos de cariño espontáneos en eventos públicos. Cada detalle gritaba a los cuatro vientos que Demet y Can estaban perdidamente enamorados. De la noche a la mañana, se convirtieron en la pareja del momento, el arquetipo del amor perfecto, el ejemplo a seguir para miles de jóvenes que suspiraban por un romance de cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de fans que celebraban su unión y que soñaban con un final feliz digno de Hollywood para esta historia. Los hashtags #Can Demet, #Can Yaman Demet Özdemir, #Erkencikus se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el impacto global de su relación. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, la burbuja de perfección estalló con un estruendo ensordecedor. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular con una velocidad alarmante. Las agendas sobrecargadas de trabajo, la implacable presión mediática, los celos infundados, las diferencias irreconciliables de carácter. Una miríada de posibles causas se barajaron para intentar explicar el distanciamiento entre Demet y Can. Y aunque ambos optaron por mantener un silencio sepulcral durante un tiempo, las señales se volvieron cada vez más evidentes, la relación había llegado a su fin. La ruptura fue un mazazo para los fans, que se sintieron traicionados, desilusionados y profundamente tristes por el desenlace de este romance que parecía sacado de un guión de Hollywood. Pero como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Demet y Can continuaron con sus respectivas carreras por caminos separados, cosechando éxitos individuales y enfrentando nuevos desafíos profesionales. Y aunque durante un largo periodo evitaron cuidadosamente mencionar el nombre del otro en entrevistas o redes sociales, la sombra de su pasado en común siempre estuvo presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer por completo. Y aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más adictiva. Porque a pesar de la ruptura dolorosa, a pesar del silencio prolongado, a pesar de los rumores persistentes de rencor y animosidad, siempre persistió un tenue hilo de esperanza entre lo
Fans más optimistas. La pregunta que todos se hacían en voz baja, pero con una intensidad palpable, era la siguiente: ¿existía la más mínima posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can? Durante los últimos meses, esta interrogante ha cobrado aún más fuerza, impulsada por una serie de indicios ambiguos, pistas sutiles y gestos aparentemente inocentes que han alimentado la ilusión de una segunda oportunidad. Se rumorea que se han cruzado en algunos eventos exclusivos, que han intercambiado mensajes a través de amigos en común, incluso que han tenido encuentros secretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Se llegó a especular sobre la posibilidad de que estuvieran trabajando en un proyecto juntos, aunque esta información nunca fue confirmada. Pero, ¿cuál es la cruda verdad detrás de todo este torbellino de rumores y especulaciones? ¿Demet ha perdonado sinceramente a Can por los errores que pudieron haber cometido en el pasado? La respuesta, como les advertí al principio, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de un sí o un no rotundo. Se trata de un intrincado proceso de maduración personal, de perdón genuino, de aprendizaje a través de la experiencia y, sobre todo, de respeto mutuo. Según fuentes cercanas a Demet, la talentosa actriz sí ha logrado perdonar a Can por los errores que pudieron haber contribuido a la ruptura de su relación. Ha llegado a comprender que ambos eran jóvenes e inexpertos cuando iniciaron su romance, que la presión mediática fue asfixiante y que inevitablemente cometieron errores que los condujeron al final de su cuento de hadas. Ha aprendido a dejar atrás el rencor y la amargura, y a valorar los momentos hermosos y las experiencias positivas que compartieron durante su tiempo juntos. Demet ha reconocido públicamente en varias ocasiones que su relación con Can fue un capítulo importante en su vida y que le enseñó valiosas lecciones sobre el amor y las relaciones. Pero, ojo mis chismosos. Que el perdón no debe interpretarse necesariamente como una señal de reconciliación amorosa inminente. Demet ha dejado muy claro en sus declaraciones públicas que, si bien aprecia a Can como persona y le desea lo mejor en su vida, no está segura de querer retomar la relación exactamente donde la dejaron. Han pasado muchas cosas desde entonces, ambos han evolucionado y cambiado como individuos, y tienen prioridades diferentes en este momento de sus vidas. Ambos se han enfocado en sus carreras y han logrado un gran éxito en sus respectivos campos. Además, no podemos olvidar que Demet está actualmente felizmente casada con el talentoso cantante Ouzhan Koc. Un matrimonio que ha sido celebrado por sus fans y que parece estar viviendo un momento dulce y lleno de armonía. Por lo tanto, la posibilidad de una reconciliación amorosa con Can Yaman parece, al menos por ahora, bastante remota e improbable. Sería injusto especular sobre la vida personal de Demet y poner en duda la solidez de su matrimonio. Sin embargo, lo que sí parece haber es una sincera voluntad por parte de ambos de mantener una relación cordial y respetuosa, basada en el entendimiento mutuo y el reconocimiento de su pasado en común. Han enterrado el hacha de guerra y están decididos a dejar atrás cualquier resentimiento o rencor que pudieran haber sentido en el pasado. Quizás en el futuro puedan incluso considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en algún proyecto cinematográfico o televisivo, quién sabe. Pero por ahora, lo más importante es que han logrado perdonarse mutuamente y seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus relaciones actuales. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una verdadera montaña rusa de emociones, llena de altibajos, giros inesperados y momentos de gran intensidad dramática. Un romance que nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, una ruptura dolorosa que nos dolió como si fuera nuestra propia historia, y una posible reconciliación que nos ha mantenido en vilo, especulando sobre el futuro de esta pareja icónica. Al final, lo que queda es una valiosa lección de vida. El amor puede ser complicado, impredecible y a veces doloroso, pero el perdón es fundamental para sanar las heridas y seguir adelante. Y el futuro, como siempre, es incierto y está lleno de posibilidades. Así que, mis queridos chismosos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y en profundidad de la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que, aunque la esperanza es lo último que se pierde, a veces es mejor aceptar la realidad, dejar el pasado atrás y enfocarse en el presente. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet hizo bien en perdonar a Can? ¿Creen que aún existe una pequeña posibilidad de que se reconcilien algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, no
Olviden darle un merecido like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas turcos, más chismes jugosos y más intrigas desde Estambul. Adiós. Y que el salseo los acompañe.